Me llamo Daniela. Tengo 24 años y hasta hace una semana, pensaba que era una adulta funcional. Vivo en un pequeño estudio de 30 metros cuadrados en Madrid, donde el ventilador del techo hace ese ruido ominoso que escuchas en las películas de terror antes de que se corte la luz. Trabajo a tiempo completo como asistente de facturación y estudio diseño web por las noches, lo que significa que duermo casi nunca. Pero tenía un plan. Un plan tranquilo, sin globos ni confeti, solo yo y un sueño lento de salir del alquiler caro y tener algo propio. Había ahorrado 19.000 euros. 19.000 euros ganados cortando cupones, evitando vacaciones y diciendo no a todo lo divertido durante 3 años. Mis padres lo sabían. También lo sabía mi hermano mayor, Rodri. Esa noche era la típica cena de domingo. Papá había recalentado algo del congelador que parecía haber perdido una pelea. Mamá abrió su segunda botella de vino blanco. Rodri ya llevaba 2 copas y hablaba sobre cómo la verdadera gestión comienza en la alta dirección, como si fuera una sabiduría divina. Yo me senté en silencio, repitiendo la frase en mi cabeza. Compré una furgoneta. Compré una furgoneta. Compré una furgoneta. Cuando papá finalmente preguntó, ¿y tú, algo nuevo?, respiré hondo y me lancé. Sí, compré algo. Mamá levantó la vista. ¿Qué? Una furgoneta. El silencio fue rápido y agudo. Rodri alzó una ceja. ¿Para ir de camping? No, para vivir. Papá frunció el ceño. ¿Cuánto gastaste? 19.000 euros. Casi todos mis ahorros. Mamá se rió. ¿Estás bromeando? No. He estado buscando durante un tiempo. Está en buen estado. La convertiré para vivir. Rodri parpadeó. ¿Gastaste 19.000 euros para ser sin hogar? No es eso. Necesito ahorrar en alquiler mientras termino la carrera. Papá frunció más el ceño. ¿Y no hablaste con nosotros antes de hacer esto? Es mi dinero. Mamá se reclinó en su silla. Pensamos que estabas ahorrando para algo real. Esto es real, respondí, manteniendo la calma. Rodri ya estaba negando con la cabeza. Y yo aquí, buscando fondos para mi máster, y tú compras una chatarra. No sabía que era legalmente obligatorio patrocinar tu currículum. Eso no es lo que quiere decir, intervino mamá. Siempre nos hemos apoyado. Así funciona la familia. Curioso, dije, sonriendo sin alegría. No recuerdo que eso haya funcionado en ambos sentidos. No empieces, advirtió papá. No estoy empezando nada, murmuré, tragándome las palabras. Rodri se rió. Mira, si no querías ser parte del equipo, solo tenías que decirlo. No creo que vivir de manera económica sea una traición personal. No solo tomaste una mala decisión financiera, cortó mamá. Nos hiciste quedar en ridículo. Me quedé helada. ¿En serio? Sí, en serio, insistió. ¿Qué se supone que deben pensar? ¿Que ni siquiera podemos mantener a nuestra hija fuera de la calle? Es una furgoneta, no una acera. Ese no es el punto. Rodri giró su copa de vino. Esto también perjudica mi imagen. ¿Sabes cómo son las cosas en el mundo financiero? Vaya, dije, sintiendo cómo la frustración se acumulaba. Esto ya ni siquiera es sobre mí, ¿verdad? Papá me miró largo y tendido. Tú te lo has buscado. He construido una cama, murmuré. De madera. Tiene espacio de almacenamiento. Nadie se rió. Mamá suspiró. Solo estamos decepcionados. Pensábamos que podría ser parte de algo más grande. Rodri se levantó. Todos hacemos sacrificios, Daniela. Quizás sea hora de que aprendas eso. Y entonces, mamá, sin siquiera mirarme, pronunció esas palabras que cambiarían todo.
Si quieres ser una sin techo y vivir en una furgoneta, entonces no te llames nuestra hija. El silencio se sintió como una herida abierta. Miré a mi padre, a Rodri, a mamá. Nadie dijo nada. Nadie lo desmintió. Nadie me defendió. Esperé que alguien dijera que era una broma. Que no lo decían en serio. Pero no. Asentí lentamente. Bien. Me levanté, tomé mi abrigo y salí. No fue dramático. Nadie me siguió. La puerta se cerró tras de mí y eso fue todo. No recuerdo haber conducido de regreso. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en mi furgoneta. Fría, vacía, con la cortina caída y el colchón apoyado contra la pared. No lloré. No estaba enfadada. Solo cansada. Cansada en un modo que no podía explicar. Pasaron 3 días en los que intenté acostumbrarme a la fría realidad de mi nueva vida en la furgoneta. Mi pequeño refugio, que había imaginado como un símbolo de libertad, ahora se sentía vacío y frío. No tenía aún aislamiento, solo paredes de metal y un colchón apoyado contra la pared. Pasaba las noches en silencio, sentada en el suelo, con la vista fija en la cortina caída y el leve eco de las palabras de mi madre resonando en mi mente. Si quieres ser una sin techo y vivir en una furgoneta, entonces no te llames nuestra hija. Aquella frase, tan sencilla y tan letal, me había despojado de algo más que un hogar. Me había arrebatado mi lugar en la familia. Me repetía una y otra vez que no debía esperar nada de ellos. Que nunca había sido su prioridad. Que siempre había sido la sombra detrás del hijo estrella, mi hermano Rodri. Pero saberlo no hacía que doliera menos. Y entonces, en medio de ese vacío, alguien llamó a la puerta de la furgoneta. Al abrir, me encontré con él. Rodri. Con su chaqueta cara, su camisa perfectamente planchada y ese aire de superioridad que siempre llevaba como una segunda piel. Hola, ¿tienes un minuto? Dijo, como si fuera una visita cordial. Debí haberle cerrado la puerta en la cara, pero no lo hice. Simplemente me hice a un lado y dejé que entrara. Observó el espacio, su mirada recorriendo las paredes frías, la cortina caída, el colchón apoyado. Vaya. Has estado ocupada, comentó, su tono medio divertido, medio condescendiente. Me quedé callada. Él señaló la pequeña banca que había improvisado con madera y espuma. ¿Puedo sentarme? Me encogí de hombros. He estado pensando en lo que dijo mamá, comenzó. Sobre que ya no eres parte de la familia. Fue demasiado. Levanté una ceja. ¿Solo eso? Rodri suspiró. Todo se salió de control. Mira, sé que he pedido mucho de ti a lo largo de los años, pero siempre has sido en quien podíamos confiar. Ahí estaba esa palabra otra vez, confiar. Como si yo fuera su banco personal, su red de seguridad. No vine a pedirte nada, continuó rápidamente. Solo quería decir que entiendo que necesites algo tuyo. Y esto, hizo un gesto a la furgoneta. Es diferente, pero es inteligente. Sin alquiler, minimalista. Es interesante. Quería creerle. Necesitaba creerle. Así que cuando me ofreció ayudar a colgar la segunda cortina, acepté. Trabajamos en silencio, ajustando los tornillos, asegurando el riel. Por un instante, me sentí como aquella niña de 10 años colgando estrellas de papel en su habitación, con la ayuda de mis padres. Un recuerdo que siempre había guardado como prueba de que alguna vez fui querida. Rodri bromeó, diciendo que debería grabar un video de vida en furgoneta para sus seguidores. Yo sonreí, una sonrisa pequeña, pero sincera. Si quieres, puedo terminar de instalar la estantería, sugirió. Dudé un segundo, pero terminé por entregarle las llaves. Cierra cuando te vayas. Claro. Y me fui a trabajar. Por un instante, quise creer que las cosas podían cambiar. Que quizás mi hermano realmente había entendido algo.
que aún había algo de familia en nosotros. Pero cuando volví, lo supe antes de bajarme del coche. La puerta de la furgoneta estaba entreabierta. Un leve frío recorrió mi espalda. Al abrir, el horror me golpeó como un puñetazo. El colchón estaba destrozado, la espuma arrancada y esparcida por todo el suelo. La banca que habíamos colocado juntos estaba arrancada de la pared. Las cortinas colgaban dobladas, el riel torcido. Las cajas de almacenamiento volcadas, su contenido tirado como basura. El olor era fuerte, una mezcla química que me hizo toser. Me quedé en la puerta, el corazón martillando en mis oídos. No fue un accidente. No fue un robo. Fue una destrucción deliberada. Llamé a Rodri. Contestó después de 4 tonos. ¿Qué pasa?, preguntó, su tono casual. Fuiste el último en estar en la furgoneta. Una pausa. Sí, cerré bien. ¿Por qué? Está destruida, susurré, tratando de mantener la calma. Otra pausa. Y luego, rió. Una risa baja y cortante. ¿Eso? Vamos, Daniela. No pensarás que iba a apoyarte en esta ridiculez. Sentí que el frío se metía bajo mi piel. Tú dijiste que entendías. ¿Qué apoyabas? Dije lo que necesitabas escuchar para dejarme entrar. Te hice un favor. Esto te hace ver patética, Daniela. Como una indigente. ¿Eso es lo que quieres que todos piensen de nosotros? Me quedé en silencio, temblando. Deberías darme las gracias, continuó, su voz llena de desprecio. Te estoy salvando de ti misma. Y colgó. No recuerdo cuánto tiempo me quedé ahí, inmóvil. Solo que, cuando pude moverme, ya había decidido qué hacer. Esta vez, no me quedaría en silencio. No lloré. No grité. No le llamé a mis padres para contarles. ¿Para qué? No me creerían. O peor, me creerían y estarían de su lado. Pero lo que sí hice fue recordar algo que Rodri no sabía. Todas las noches, estacionaba la furgoneta bajo el mismo poste de luz, en un aparcamiento junto al antiguo edificio municipal. No por seguridad, no del todo. Sino porque sabía que había una cámara de seguridad ahí, grabando las 24 horas. Esa idea fue como una chispa en la oscuridad. Rápidamente, me dirigí al edificio municipal, llena de una determinación fría. Expliqué lo que había pasado, les di la fecha y la hora, y en menos de 24 horas tenía el video. Ahí estaba. La imagen granulada, pero clara. Rodri entrando en mi furgoneta. 1 hora después, saliendo, caminando tranquilamente, como si acabara de tirar la basura. Pero la basura era mi vida. Con el video en una memoria USB, me dirigí a la comisaría. El oficial que vio las imágenes no dijo mucho, pero su mirada lo decía todo. Tomó notas, observando cómo Rodri arrancaba las cortinas, pateaba las cajas, desgarraba el colchón. Vandalismo. Daños a la propiedad, dijo. ¿Quieres presentar cargos? Sí, respondí sin dudarlo. ¿Seguro? Es tu hermano. Miré la pantalla donde Rodri pisoteaba las luces de cuerda que había colgado. Él dejó de ser mi hermano cuando destruyó mi hogar. Y así comenzó la verdadera tormenta. 2 días después, mi madre me llamó 11 veces seguidas. Finalmente, envió un mensaje, llámame ahora. Familia. Esa última palabra en mayúsculas, como si fuera un mandato. Ignoré las llamadas. A la 13ª, contesté. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? Chilló, sin siquiera saludarme. Él destruyó mi furgoneta. Mi casa. Vives en una furgoneta, Daniela. Espetó, como si eso lo explicara todo. ¿Sabes lo que esto hará a su carrera? Ya está suspendido en el trabajo. Si lo condenan, su vida se arruinará.
Debería haber pensado en eso antes de destruir mi hogar. Esto, hermano. La familia es lo primero. Me reí, una risa hueca y amarga. Yo no soy familia para ustedes. No desde que ustedes decidieron que yo no valía nada. Colgué antes de que pudiera responder. A partir de ahí, fue como si hubiera abierto una presa. Mi padre llamó, gritando. Rodri dejó un mensaje de voz de 3 minutos, insultándome y acusándome de arruinarle la vida. Luego comenzaron los correos de otros familiares, algunos rogando, otros recriminando. La sangre es más espesa que el agua, decía uno. La familia siempre debe estar unida. Pero para ellos, estar unidos siempre significaba que yo tenía que sacrificarme. No esta vez. El juicio fue rápido. Rodri llegó con un traje caro y el ceño fruncido, sin mirarme ni una sola vez. Pero las pruebas eran irrefutables. La jueza vio el video, tomó nota de los daños y dictó sentencia. Rodri fue condenado a pagarme 11.875 euros por los daños. Además, quedó en libertad condicional, su empleo en riesgo. Sus sueños de una carrera brillante en finanzas ahora pendían de un hilo. Cuando salí del tribunal, respiré hondo. El aire frío me llenó los pulmones, pero también me trajo una sensación de alivio. No había ganado solo dinero. Había recuperado algo más importante. Dignidad. Rodri había jugado sucio, y esta vez perdió. Con el dinero de la compensación, compré otra furgoneta, pero esta vez no era un proyecto improvisado. Era una verdadera casa sobre ruedas. Aislada, con armarios reales, una pequeña cocina, un colchón cómodo. Encontré a un mecánico que también era carpintero y juntos la transformamos en mi refugio. Mientras los días pasaban y el invierno se desvanecía, terminé mi curso de diseño web. Conseguí un trabajo en una pequeña agencia que no se preocupaba por dónde vivía, siempre que tuviera conexión a Internet. Mis días se llenaron de trabajo, pero esta vez no eran horas agotadoras en un apartamento que apenas podía pagar. Eran horas construyendo algo mío. Estacioné la furgoneta en un campo tranquilo, rodeada de flores silvestres que bailaban con el viento. La luz del amanecer entraba por la pequeña ventana trasera, bañando el interior con un brillo dorado. Sentada en la cama, con una taza de café caliente, finalmente entendí que había encontrado algo que nunca había tenido antes: paz. No era solo el espacio físico, era la libertad. No tenía que explicar mi vida a nadie. No tenía que pedir permiso. No tenía que demostrar nada. Esta pequeña casa con ruedas era más que un refugio, era una declaración. A veces, en las noches frescas, me sentaba junto al fuego con otros nómadas. Personas que, como yo, habían dejado atrás expectativas ajenas para construir algo propio. Compartíamos historias, reíamos, y en ese círculo de luces titilantes y caras sonrientes, encontré algo que nunca había tenido con mi familia: pertenencia. Rodri y mis padres se convirtieron en un eco lejano. No recibí más llamadas, ni mensajes de culpa. Según mi tía, mi madre decía a la familia que me había perdido en el camino. Pero yo no estaba perdida. Por primera vez, estaba exactamente donde quería estar. Un día, mientras trabajaba en un proyecto desde la mesa plegable de mi furgoneta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi tía: Rodri ha perdido su trabajo. Dicen que tiene problemas para mantenerse en uno. ¿Estás bien? Sonreí. No era venganza. Era la realidad que él había construido para sí mismo. Lo dejé en visto, y volví a mi diseño. Yo tenía un hogar, una vida, y un futuro. No necesitaba su aprobación. Ni siquiera necesitaba su perdón. Solo necesitaba seguir adelante. Pasaron 3 años. Durante ese tiempo, mi vida en la furgoneta se convirtió en algo más que una solución temporal. Fue una elección.
La libertad de moverme, de cambiar de paisaje, de despertar con el sonido del viento entre los árboles o el murmullo de un arroyo cercano. Trabajé como diseñadora web para una pequeña agencia que valoraba mi trabajo, sin importar dónde me conectara. Con el tiempo, ahorré suficiente dinero para dar el siguiente paso. Encontré una pequeña casa, modesta pero acogedora, rodeada de campos abiertos y árboles que susurraban al viento. Nada lujoso, pero mío. Firmé los papeles una mañana soleada, y cuando sostuve las llaves en mi mano, sentí algo que nunca había sentido antes: estabilidad. Mis padres seguían diciendo a la familia que me había perdido, que había abandonado a la familia. Pero no era cierto. Ellos fueron los que me dejaron ir, que me rechazaron cuando decidí tomar el control de mi vida. Rodri, por otro lado, seguía intentando rehacer su vida, pero el eco de sus propias decisiones siempre lo alcanzaba. Sin apoyo financiero, sin las redes de contactos que siempre había dado por sentado. A veces, mientras tomaba un café en mi pequeño jardín, pensaba en ellos. Pero la tristeza ya no estaba. Había espacio para la reflexión, para el entendimiento. Yo no había sido la oveja negra. Había sido la única que había aprendido a vivir por sí misma. Y mientras veía el sol caer tras las colinas, supe que finalmente había encontrado algo que mi familia nunca pudo darme: paz.